arquitectura del primer siglo antes de Cristo. He escogido esta cita porque muestra que siempre la arquitectura desde la época clásica ha demandado una formación multidisciplinaria. Como pueden ver, el arquitecto no es solo un artista, no es solo un dibujante, no es solo un técnico, no es solo un geómetra, sino también es deseable que tenga conocimientos de filosofía, de historia, de la música, de la medicina, de la jurisprudencia e incluso de la astrología, como se presentaba en ese momento. Entonces, la formación del arquitecto y su desempeño no se restringe solamente a ser un artista o a ser alguien con la experticia del diseño, sino también en un sentido pleno, un humanista. Bien, el título de mi exposición es Filosofía de la arquitectura en el mundo de la pospandemia. Y por eso es que he dividido la exposición en las tres partes que les mencioné. Voy a comenzar por la primera, que es filosofía de la arquitectura. La filosofía, como saben quienes la han estudiado, siempre comienza preguntándose qué es la moral, y tenemos la ética, qué es el hombre, y tenemos la antropología filosófica, y así, qué es el ser, tenemos la metafísica. Pero también en el campo de la filosofía aplicada, por ejemplo, filosofía del derecho, ¿qué es la ley? Se preguntará la filosofía. En el campo de, por ejemplo, la filosofía de la música, lo primero que se pregunta la filosofía es ¿qué es la música? Y sobre la arquitectura sucede lo mismo. La primera pregunta filosófica es ¿qué es la arquitectura? Y para eso sirve mucho el conocimiento etimológico, que seguramente ustedes como arquitectos saben que la palabra griega arquitectón, compuesta por arcos o arge y tectón, significa lo que pueden ver, ¿no? ¿Qué es el arquitectón y qué es el tectón? Es lo que corresponde a quien guía, a quien dirige, a los obreros y artesanos para la realización, obviamente, de una tarea conjunta. Aquí parece ser que el arquitecto no solo diseña, sino también dirige la obra. Y ese es el sentido etimológico. Y esa es una de las antinomias que se presenta dentro de la filosofía de la arquitectura. ¿Qué significa ser arquitecto? ¿Es suficiente solo diseñar o tiene que también dirigir la obra diseñada por él? Algunos piensan que solo basta el diseño y otros piensan que es tanto el diseño como la dirección de obra. Bueno, pero también hay otras definiciones, otras comprensiones de la arquitectura. Por ejemplo, algunos piensan que es más una ciencia y otros piensan que es más un arte, existiendo también posiciones que combinan las dos dimensiones, es decir, es ciencia y es arte. ¿Por qué es arte? Porque implica creatividad, implica nociones de belleza del que diseña, sin perder de vista la utilidad, por supuesto, pero también es científica porque implica lograr de la manera más eficiente, viable, con un diálogo con ingenieros, por ejemplo, la realización de obras que sean diseñadas según ciertos parámetros. La arquitectura, respondiendo también a la pregunta ¿qué es
decir que hay posiciones contrarias defendidas con igual sustento, es decir, con igual argumentación. Pero, al margen de que sea arquitectura solo con arquitectos o arquitectura sin arquitectos, hay la concepción también funcional de que el arquitecto tiene que ofrecer algo concreto que responda a una finalidad. Como también hay una dimensión funcional simbólica, es decir, el arquitecto debe realizar no solo lo que prácticamente la obra permita efectuar, sino también que genere un ambiente simbólico de acuerdo a su finalidad, como puede ser, por ejemplo, esta construcción, ¿no?, diseñada inicialmente para el recogimiento religioso, pero adecuada muy cabalmente ahora a una función académica. Bien, también hay la respuesta a qué es la arquitectura, entendiéndola como un acto comunicativo, y un acto comunicativo con el usuario. El arquitecto capta lo que el usuario, quien le contrata, quiere, pero también la obra misma comunica. Un gran monumento detrás de la Plaza Murillo expresa el poder, eso es evidente. Entonces, la obra manda un mensaje, genera una emoción, genera una comunicación que proviene desde su diseño como diseño arquitectónico hasta su concreción como obra. También hay la posición de que la arquitectura es una actividad tecnológica, y eso hoy día es muy evidente gracias a los recursos que el arquitecto tiene. La inteligencia artificial le ayuda muchísimo y que le permite proponer alternativas. Y lo mismo respecto de la construcción. Con la ayuda de la tecnología se establece el tipo de materiales, cómo habría que diseñar el plano para que sea, desde el punto de vista de la ingeniería, viable, etc. Desde el punto de vista de la filosofía de la arquitectura, ¿qué ámbitos se despliegan? Hay sin duda un ámbito tecnológico, lo que acabamos de hablar, pero también hay la antropología filosófica, por ejemplo, que se pregunta qué es el hombre. Entonces, diseñar algo entendiendo qué es el hombre, qué quiere el hombre, qué pretende el hombre, qué busca. También la filosofía política, lo que acabamos de ver, hay documentos que expresan de una manera extraordinariamente fuerte y pesada el poder, pero también la filosofía del medio ambiente, como el diseño debe ser anuente, considerado con las tendencias de conservación del medio ambiente, por ejemplo, o el tema semiológico, es decir, estas son disciplinas filosóficas que permiten que la arquitectura se desarrolle. La semiología es el estudio de los significados y cómo una obra comunica algún significado. Filosofía de la comunicación también. Estética. ¿Cuál es la estética de este arquitecto? ¿Cuál es su noción de belleza y cómo su obra expresa esa noción? También la epistemología. ¿Cuán científica es la arquitectura? Lo que acabamos de ver, la fenomenología. ¿Qué emociones causa? ¿Cuál es el impacto? O la ética. ¿Qué aspectos morales hay que tener en cuenta en el desempeño del arquitecto, que tiene sin duda una ética profesional propia? Y otros aspectos como la metafísica, la filosofía de la educación. Entonces hay varios ámbitos de la filosofía que sirven al desarrollo de la filosofía del arquitecto. Bueno, ¿qué hace un arquitecto? Aquí están algunas de sus funciones, ¿no?, de sus tareas, desde, por ejemplo, ubicar dónde va a estar la obra, prever el entorno, lo que Vitruvio decía, ¿no?, la firmeza, o que proponga un diseño que sea bello, el diseño estético, también que cumpla la función de lo que demanda el
solo se ocupa con eso y no con lo otro. Por ejemplo, diseño solamente. Edificios que sí sean arquitectónicos, obras bellas, arquitectura solo para arquitectos, que tengan formas arquitectónicas, que haya libertad del espacio, por ejemplo, frente al otro discurso que es el espacio que restringe en lugar de que sea el espacio que posibilita que sea una tarea eminentemente científica, no eminentemente creativa, artística, que sea una tarea apolítica, y también quienes defienden eso, que la arquitectura no tiene signo político, ideológico, en cambio otros señalan que es la expresión condensada y brutal del poder manifiesta en una obra sólida. Entonces, ponerse en uno u otro lado de estas antinomias, en una u otra posición, es también optar por una posición filosófica. Si vemos el desarrollo de las ideas filosóficas y las relacionamos con la arquitectura, vamos a encontrar que hubo también mucha cercanía entre ambas. Por ejemplo, el helenismo clásico, las grandes obras de la Grecia clásica o de Roma, estaban imbuidas de ciertas concepciones filosóficas sobre las formas, sobre la belleza, sobre la perfección. El Partenón, por ejemplo, como ustedes saben, sus columnas no son perfectas, pero son realizadas de manera imperfecta para que se vean perfectas por la ilusión óptica que ocasiona verlas a cierta distancia. Entonces, no importa que no sea perfecta en la realidad materialmente, pero sí importa que se vean bellas y perfectas, y esa es una concepción, una cosmovisión filosófica. Y bueno, aquí están los tres principios de Vitruvio en su tratado de arquitectura: venustas, firmitas, utilitas, ¿no? Que es lo que hemos visto, la belleza, la firmeza y la utilidad. Y él piensa que la arquitectura, fíjense, quien es considerado el padre de la arquitectura, Vitruvio, con base en sus mediciones del hombre, Leonardo, 15 siglos después, realizó su famoso dibujo, que está en la carátula de esta presentación. Él pensaba que la arquitectura es tanto práctica como teórica, y efectivamente también por teoría hay que entender las competencias que hemos visto que él señala para el arquitecto. Y seguimos haciendo un recorrido de las ideas filosóficas, por ejemplo, en la Edad Media, vamos a encontrar que la pesantez de los sistemas escolásticos, por ejemplo, de Tomás de Aquino, que está aquí en la fotografía, se expresa también de alguna manera en la complejidad, en la pesantez, en el detalle del gótico medieval. Aquí tenemos, por ejemplo, Notre Dame de París, ¿no? Que evidentemente es de ese estilo arquitectónico. Y después, en el Renacimiento, vamos a encontrar que el antropocentrismo filosófico, el deseo de volver a lo clásico, se va a expresar en obras arquitectónicas como la cúpula de Brunelleschi, por ejemplo, y el estilo renacentista humanista del siglo XIV y XV. Después vamos a ver que el barroco va a estar relacionado con ideas filosóficas como la filosofía infinitesimal de Leibniz, y eso se expresa, por ejemplo, en estas obras barrocas. Posteriormente, después del siglo XVII, el XVIII, XIX, XX, que corresponde a la etapa contemporánea, vamos a encontrar una gran dispersión de concepciones filosóficas que también se expresan en una gran diversidad de estilos arquitectónicos. Por otra parte, ¿quién habla de la filosofía como arquitectura? El primero que lo hace es Kant. Y él dice: la filosofía es una arquitectónica. ¿Qué es una arquitectónica para él? Es el arte de construir un sistema. Es decir, un sistema filosófico es una arquitectura. Y la arquitectura no es nada simple, es bastante compleja.
¿qué es el hombre? Y con esas 4 preguntas genera respuestas que constituyen sus respuestas grandes sistemas. Y esos sistemas se unifican entre sí. Esa es la arquitectónica en filosofía. Y particularmente, sobre la primera pregunta, tiene un sistema complejo realmente. La estética trascendental, la analítica trascendental, la dialéctica trascendental. ¿Y dónde se ubica la arquitectura? En el entendimiento, que es la analítica trascendental, que pone en juego las 12 categorías señaladas inicialmente por Aristóteles, 10, y a las que él aumenta 2, y que corresponden a un nivel de conocimiento donde se da la imaginación, que puede ser imitativa o que puede ser productiva, la fantasia, como dice en latín, o la facultas imaginandi. Y es en ese ámbito del entendimiento, y particularmente el despliegue de esas 2 formas del entendimiento que corresponden a la imaginación, que se da la labor artística de la arquitectura, que además se define como la exposición de conceptos de cosas que solo por el arte son posibles. Kant la define así. Entonces vamos a encontrar que la definición de la arquitectura o el ámbito que abarca la arquitectura incluye también, por ejemplo, el sistema filosófico que se presenta en el caso de Kant como la arquitectónica. Otro autor muy importante es este autor de Cambridge, Charles Sanders, que tiene ideas también claras sobre la arquitectura como el resultado de acciones planificadas e intencionales, como la plasmación de cierta lógica y de cierta sincronía en lo que corresponde a la creación arquitectónica y a la dimensión también técnico-científica. Entonces, definir la filosofía relacionada con la arquitectura se ha dado desde distintos puntos de vista con distintos aportes. Otra manera de comprender filosóficamente la arquitectura es la del existencialista Jean-Paul Sartre, que define la arquitectura es una imagen. Es más, la arquitectura es pura imagen, fíjense, tiene esa definición. O la definición de Michel Foucault, por ejemplo, que define la arquitectura relacionándola con la disposición de la vigilancia y el modelo de Bentham, que se denomina el modelo panóptico. Tanto que Jacques Derrida, el filósofo de la deconstrucción, define la arquitectura como el rechazo a todo sometimiento de reglas. Es decir, hay que deconstruir las reglas de la arquitectura para que sea libre y creativa. Bueno, y finalmente tenemos otro enfoque filosófico, que es el de Umberto Eco, que define la arquitectura como la manera de promover cierta manera de vivir, de cierto modo de vida, y que asigna a las edificaciones cierto significado, a veces incluso ficticio. Bueno, en definitiva, entonces, ¿cómo se relaciona la arquitectura con la filosofía? Se puede filosofar sobre la arquitectura, lo que hemos visto. Se puede tematizar la arquitectónica de la filosofía, como hemos visto en el caso de Kant, por ejemplo. Se puede establecer el impacto mutuo que tuvieron ambas ocupaciones, el pensamiento filosófico y el diseño y las obras arquitectónicas, por ejemplo, en la Grecia clásica. Y se puede pergeñar una fertilidad cruzada. Esto es lo más importante, ¿no? La necesidad de que en este tiempo el arquitecto sea humanista y que la arquitectura sirva también a otras disciplinas humanísticas como la filosofía. Veamos ahora brevemente algunas nociones de arquitectura señaladas por arquitectos. Aquí es una colección de Le Corbusier, por ejemplo, seguramente ustedes lo conocen, el padre de la arquitectura moderna, que dice que es un arte en su sentido más elevado y que es matemática, es decir, es teoría pura. Eso dice que él es un arquitecto más importante
hace la valoración unívoca, instituyendo un estilo híbrido, es decir, libre, una mezcla de dualidades, etc. Y ahí está la famosa casa cósmica de él, ¿no? En el Reino Unido. En tanto que el danés, Jacques Ingels, define desde un punto surrealista la arquitectura. La arquitectura es la forma de plasmar los sueños en el mundo real. Bueno, serán sueños constructivos, no serán pesadillas, supongo, ¿no? Y ahí está uno de sus sueños plasmado en esta Torre Manx, ¿no? En Dinamarca. Otros arquitectos, este español, Monfil, por ejemplo, representante de la arquitectura postmoderna también, dice: las ciudades necesitan ser reparadas y curadas. En Brasil hay una tendencia que se llama la acupuntura urbana. Bueno, aquí dice, no se trata de rehacer las ciudades, sino de repararlas, de curarlas, no hay que demolerlas, no hay que reconstruirlas desde cero. Y esa es, por ejemplo, esta de obra, se ve en la arquitectura postmoderna, o la arquitectura humanista, por ejemplo, de finlandés Albert Aalto, que dice que el arquitecto debe ser un profeta, un vidente, que debe ver hacia adelante. Y si no ve 20 años, por lo menos 10 años adelante, no debe llamarse arquitecto. O Jean Model, de francés, que representa la arquitectura impredecible, que dice: la arquitectura es el arte donde la ciencia y la técnica se funden con la emoción y la creatividad. Fíjense qué definición tan bonita, ¿no? Ciencia y técnica, emoción y creatividad. Lorenzo Piano, este arquitecto italiano que ha hecho el Centro Pompidou en París, que es representante de la arquitectura high-tech, que dice: la arquitectura tiene que ver con la invención, por imaginar y crear edificios que cuenten una historia. Conocer la historia es fundamental para un arquitecto, ¿no? Y no solamente del estilo de la edificación que esté diseñando, sino una historia también más amplia. O Philip Johnson, estadounidense, que dice de forma muy taxativa: la arquitectura es el arte de gastar el espacio. Está bien evidentemente en la definición filosófica, ¿no? Gastar el espacio, y es la arquitectura clásica monumental. O el arquitecto más rico del mundo, este inglés Norman Foster, representante de la arquitectura tecnológica del bienestar. Bueno, eso de ser el más rico no lo presenta como una cualidad, sino como una crítica. La arquitectura conforma la vida del ser humano que crece y vive en un edificio. Bueno, y hay otros enfoques, ¿no? Por ejemplo, estas arquitectas irlandesas se dicen que es la actividad cultural más compleja e importante del planeta, la arquitectura dialógica, o la arquitectura que piensa lo orgánico en el entorno, en el medio ambiente. Por ejemplo, Franklin Lloyd Wright, también estadounidense, que dice: la arquitectura es la manifestación artística de la construcción. Bueno, he terminado la primera parte. Comienzo la segunda, que voy muy rápido porque no me va a alcanzar el tiempo, y trata sobre la filosofía de la pandemia. La filosofía de la pandemia también responde: ¿qué es la pandemia? Lo primero que responde es: ¿qué es la pandemia? Y aquí está la definición etimológica, la declaración de la OMS en marzo del 2020, los antecedentes de otras pandemias y los estragos que causó la pandemia, que duró 3 años y 8 semanas, desde el 20 al 23, nuevas tumbas, actos religiosos suspendidos, entretenimiento cancelado, obsolescencia y colapso sanitario, medidas higiénicas preventivas a nivel universal. Casi 100 días, 98 días fueron de confinamiento, distanciamiento obligatorio, 8 millones de decesos hasta hoy día. Todavía siguen muriendo por la COVID, aunque se haya establecido que ya no es una pandemia, es decir, una emergencia sanitaria a nivel mundial, desde abril de este año. Las prohibiciones de circulación, hasta
vuelve a aparecer. Y algo parecido a la COVID-19 o una cepa todavía más resistente, todavía más lesiva al ser humano, es seguro que va a volver a aparecer. Será dentro de un año, será dentro de 10, entonces hay que estar preparado. Y las ciudades tienen que estar preparadas para enfrentar eso que va a volver a suceder. Entonces, todo lo que ha descubierto la pandemia en cuanto a falta de preparación urbana, arquitectónica, etc., va a volver a suceder. Y si no se hacen los cambios necesarios, lo que ha sucedido va a reproducirse con iguales o peores consecuencias. El desarrollo siempre es cíclico, no hay que entender la pandemia de otra manera, sino como un proceso cíclico. Y no hay que tener ni una visión utópica ingenua, ni una visión distópica catastrofista. Estas son posibilidades filosóficas de entender la pandemia. El utopismo que dice, no, todos vamos a estar felices, ya todo se ha resuelto, o la distopía que dice, es el fin del mundo y se va a acabar la humanidad porque no tenemos la capacidad de sobreponernos a esta situación. Hay también filósofos que han destacado por su impertinencia frente a la pandemia. Es decir, algunos que se han precipitado después de marzo del 2020 a escribir rápido tontería y media. Por ejemplo, Giorgio Agamben, italiano, ha negado desde el primer día que existía, un filósofo de gran prestigio mundial, ha negado la existencia de la pandemia. Otro, que también es muy conocido, reconocido, como es Alain Badiou, un francés, ha minimizado, esta es una pequeña gripe, que se va a superar. O sea, las reacciones, las interpretaciones, por sus ganas de tener vigencia y generar opiniones. En otros países los filósofos son muy valorados. No es como aquí que, bueno, filosofía ya has estudiado, eso no sirve de nada. No, los filósofos en distintos países son voces autorizadas que generan opinión pública y que sus voces son apreciadas porque representan lo mejor de la intelectualidad de ese país, pero hay casos en que realmente no honran ese prestigio. Al contrario, frente a la pandemia, ha escrito exabruptos, como el negacionismo, como el malismo, o como la utilización de esta famosa filósofa Judith Butler, que más se ocupaba de apoyar a Sanders como candidato y de atacar a Trump, echándole la culpa de que era responsable de la pandemia. O Slovenos, la voz que, bueno, ya llegaba al absurdo de decir la pandemia va a destruir el capitalismo como el golpe mortal que se da en la película Bill, ¿no? O sea, ya al extremo de burlarse del auditorio y de creer que la pandemia era la gran oportunidad para que los comunistas resurjan en el mundo y los capitalistas sean aplastados. O sea, ese tipo de interpretaciones son totalmente inadvertentes, de gente que solo quiere sobresalir por sus ocurrencias y por el prestigio ganado, siendo filósofos. Es decir, ha habido también esas situaciones. No es tanto la situación de Yu Han, este filósofo surcoreano, que tiene un análisis bastante razonable, aunque también ha habido críticas. Si es un análisis razonable, bueno, sociologizada, su posición no importa, pero también da lugar a la réplica. Entonces, han habido distintas posiciones. Después de publicado este libro de Bernard Schumacher, que es Muerte y Mortalidad en la filosofía contemporánea, en el contexto de la pandemia. Y eso ayuda efectivamente a comprender las reacciones de la gente, las actitudes frente a la mortalidad y frente a los problemas como el colapso sanitario, por ejemplo, la falta de que el Estado atienda los grandes requerimientos de la pandemia, de que la ciudad sea insuficiente, de que los hospitales colapsen, etc. Para una buena filosofía
media de la pandemia, he tenido la oportunidad de publicar 11 artículos, perdón. El doctor Zambrana es uno de los autores, está aquí presente. Gentilmente ha venido a escuchar esta exposición y donde presento diferentes puntos de vista: la psicología, la biología, la medicina, la sociología, la politología de la pandemia. Yo pienso que un trabajo filosófico implica eso, y el filósofo debe saber también historia, tecnología, ciencias puras, medicina, psicología, biología, neurociencias, para hacer una visión omnicomprensiva, omnilateral, de objetos complejos, como también. Bien, termino mi exposición con la tercera parte, que es la filosofía de la arquitectura en el mundo posterior a la pandemia. ¿Qué veo aquí en primer lugar? La situación actual, que al margen de la pandemia y demás, muestra las grandes limitaciones arquitectónicas y los grandes problemas que se dan actualmente por el cambio climático. Por ejemplo, los cambios de temperatura, las olas de calor, la ausencia de agua en países desarrollados y también las inundaciones, que son la contraparte de la sequía, que son situaciones extremas. Es decir, el cambio climático ha generado un nuevo escenario mundial de condiciones de vida que deben ser respondidas también desde el punto de vista arquitectónico, especialmente en lo que concierne al espacio público, el diseño, las edificaciones urbanas, la contaminación y la falta de aire, los incendios urbanos, la migración, los riesgos de las ciudades, por ejemplo, quedarse apuntadas bajo el agua por el derretimiento de los poros debido al calentamiento global, los incendios, las evacuaciones, y que la ONU haya declarado que ya estamos en la época no solo de calentamiento global, sino de ebullición climática, lo que es gravísimo. Es decir, ya no estamos en la etapa anterior, sino en las últimas, que implica efectivamente un escenario catastrófico con multiplicación de los desastres naturales. La pandemia, por otra parte, ha puesto en evidencia muchas limitaciones de las ciudades, la falta de humanismo, la vertiginosidad de las ciudades que impedía muchos servicios, la escasa coordinación, la falta de planificación sostenible, el hacinamiento, la deficiencia de conectividad, las ubicaciones vulnerables, en fin, una gran cantidad de problemas referidos también a la disposición de medios, de servicios para los hospitales, inclusive para los cementerios. Y se han visto estos problemas como gravísimos. Por ejemplo, que las ciudades consumen el 75% de los recursos naturales, generando basura en cantidades ingentes. Y esa basura que es quemada, contaminando el medio ambiente. El 90% de los contagios se han dado en las ciudades, no en el campo. Mucha gente escapó al campo para evitar el contagio. Y las ciudades son centros de succión de recursos naturales, pese a que ocupan una pequeña cantidad de la masa terrestre, 2% de la masa terrestre, y generan el 70% de gases de efecto invernadero, es decir, una contaminación enorme, o una situación también de desigualdad, de falta de equidad, de pobreza. 400 millones de personas viven en condiciones de pobreza en las ciudades. Estos son datos de instituciones internacionales como el Banco Mundial y otras. Entonces, estamos en una situación que se ha hecho evidente en la pandemia de falta de capacidad de las ciudades en su planificación, en su dinámica, en su vida cotidiana, de responder a las situaciones emergentes, por ejemplo, dadas por una pandemia, cuando se requiere que las ciudades sean habitables, sean sostenibles y estén normadas. Fíjense la evolución de la población. Desde 1990 había una población de 5.300.
2050 van a ser casi 10.000 millones la población. Y también fíjense cómo aumenta la población urbana con proyección demográfica. ¿Y cómo va a aumentar el porcentaje? El campo se va a despoblar, tanto que las ciudades se van a multiplicar en cuanto a los requerimientos de una población que duplica incluso lo que se tenía en el año 90, de 2.300 a 6.400, es más del doble, fíjense, casi el triple. Entonces, para ese escenario, lo que vivimos hoy y lo que vamos a tener en el 2050, cuando aparecerá la próxima pandemia, no se sabe. Las ciudades deben ser planificadas como habitables, con cohesión, con equidad, con un diseño espacial adecuado, diseñadas para el transporte, que no debe ser como tenemos hoy, para el trabajo, para los servicios. Las ciudades deben ser sostenibles, que consideren las condiciones ecológicas, amigables con el medio ambiente, que den lugar al desarrollo económico y al empleo adecuado de la tecnología. También debe haber normas para el funcionamiento de las ciudades. Y bueno, hay también desafíos de políticas públicas, urbanas, la planificación urbana, la gobernanza y la sostenibilidad como aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta como decisiones de gobierno que conciernen al diseño urbano, el trabajo de los arquitectos. Hay ya algunos estudios, lamentablemente algunos con sesgos, como este de la Flaxo, donde se habla de golpe de Estado y cosas así. Pero bueno, hay también algunas ideas que tienen cierto valor, por ejemplo, la división de las ciudades y lo que en la pandemia hicieron. El estudio sobre Cochabamba es un estudio internacional de un conjunto de investigadores que trabajan en 17 ciudades y se dividen en 3 grupos y se advierten sus grandes deficiencias, pero también aspectos encomiables que se han percibido durante la pandemia. Esta investigación se ha hecho incluso durante la pandemia, no después, pese al sesgo ideológico político que tiene, los blancos hoy día tienen valor. Otros estudios son más ecuánimes, más objetivos, por ejemplo, este estudio de Jangel sobre el espacio urbano y cómo debería humanizarse, cómo el espacio urbano debe tener en cuenta que lo más importante para el ser humano es caminar y moverse, no tener que ir corriendo a tomar el subterráneo para llegar a su trabajo, poder disfrutar de caminar, de ver, oír y hablar con otras personas en el trayecto y en el día a día de manera inclusiva y sustentable, con la posibilidad de pararse, sentarse de una manera calmada, sin la vorágine de las ciudades de hoy día y sin el hacinamiento que las caracteriza. Ese tipo de estudios son sin duda mucho más valiosos y aportan que los sesgos ideológicos. La misma pandemia nos ha mostrado varios aspectos deseables, ¿no? Los animales en la ciudad, la primacía de la naturaleza, el medio ambiente limpio, la disminución enorme de basura, el agua saludable, el aire respirable. Con los animales en la ciudad se veía eso precisamente por las restricciones de circulación y la contaminación del medio ambiente. Las ciudades en silencio han mostrado que, claro, el silencio es salud y que hay que apreciarlo, que la corrupción turística se frenó, que destruye los monumentos, tanto antiguos como modernos, y que la limpieza es posible porque la suciedad es efecto de la presencia del ser humano, que la contaminación de los mares también ha sido provechosa y que ha disminuido el consumo. Eso es algo tan importante, no solo por detener la producción de basura, sino por hacer del ser humano alguien consumista compulsivo, y que los excesos deportivos, las grandes
violencia también fueron suspendidas. Y también los accidentes de tráfico, como no habían autos, medios de transporte, disminuyeron drásticamente. También mostró cómo la humanidad puede ser solidaria y resiliente frente a una situación tan grave. Cómo puede tener emprendimientos de acuerdo a las circunstancias y cómo puede cultivar el cuerpo con ejercicios que enfrenten la situación. Cómo puede desplegar otros medios de transporte que sean activos y saludables. Y también, claro, ¿qué otras soluciones al problema del transporte se han dado para contaminar menos, para generar menos ansiedad, para dar lugar a cumplimiento de labores, por ejemplo, teletrabajo, por ejemplo, con delivery para acceder a ciertos productos, con telesalud y teleeducación? Nosotros aquí en la USA hemos tenido hasta 3 años de teleeducación. Entonces, se trata de aprender esas lecciones, aprovechar esas experiencias, proyectarlas, haciendo que el diseño de las ciudades sea cultura urbana, o sea, curación de las ciudades, implique una visión del futuro, no solo de 10 años, sino de más, viendo lo que va a volver a suceder, para lo que hay que estar preparado. Hay algunos diseños urbanos post-pandemia. Tal vez ustedes conocen la ciudad compacta, la supermanzana, la ciudad de 15 minutos y la ciudad sin coches. Y son sin duda proyectos para resolver los problemas de hacinamiento, transporte, los problemas de ansiedad, los problemas que han surgido, que se han hecho visibles en la pandemia. ¿Es posible que esto se dé? ¿Es posible que la arquitectura se encauce a planificar ciudades en vista de los desafíos del futuro? Ojalá sea así, no solamente la arquitectura, sino la filosofía y todas las disciplinas. Estas ciudades, sus modelos, ciudad compacta, etcétera, parecen auspiciosos, pero tal vez son un poco irrealizables. Es decir, no va a cambiar la cultura política, la idiosincrasia, y posiblemente se repita, pues se amplíen los grandes problemas. Por otra parte,